Hola a todos jóvenes, muy buenos días. El día de hoy estamos con nuestro amigo el arquitecto Edgar Legrulle. ¿Cómo está, arquitecto? Bien, gracias. Gracias por venir. Encantado de estar por acá. Seguimos conociendo tu obra. Es muy interesante conocer toda la amplitud, ¿verdad? De ese abanico de posibilidades en los que trabajan. Sí, pero esta es la casa, yo creo que la más chica que he mostrado contigo, ¿no? Ha sido una que sobrepasa los 200. La última, la de mármol, que andaba en los 700 metros cuadrados, ¿te acuerdas? Exacto. Sí, y aquí traemos algo que anda rayando los 180 metros cuadrados. Mucho más compacto. Esto es Más una compacta, sí. Sí, remodelación, es ¿verdad? una remodelación. Pues al lado tienes el estado actual, ¿no? Una casa, así estaba, sí. Eran casas de cuántos metros cuadrados de construcción y de terreno, ¿verdad? Porque el De lote, terreno y con ¿qué tendrá? Andan arriba de 120 metros, algunas más grandes que otras, no más de 135, ¿eh? De De construcción. construcción, sí, sí, sí. De frente parece que caben dos coches, entonces tendrá Sí, como seis y medio. 6,5, algunas más, menos, de 18,50 de terreno. 6 por 18,50. Ese Ujú. 18,50 es muy generoso, Sí, ¿verdad? Te permite hacer muchas cosas. ¿Y cómo son las restricciones? Porque veo que la ampliación ya se construye prácticamente, pues no al lindero, pero casi. sí, del lindero nos pedían mínimo 2 metros a 2,40. Si te fijas, el vecino sí está a 2,40. Nosotros tratamos de aprovechar lo más que se pudo, ganándole 30 centímetros del permiso a la casa. Aquí se ve en la sombra. De estar aquí con el vecino, 30 centímetros más. Entonces tenemos 2 metritos, 2,10 aquí al lindero de la calle, Excelente. que Vamos, te está permite cubrir básicamente la mitad del coche, ¿no? claro. Entonces, nosotros decidimos poner un stop para que llegara al tema de la llanta y alcanzara a entrar todavía 60 centímetros más la camioneta. Perfecto. Y ya no tienes nunca el riesgo, ¿verdad? De impactar. Sí, aquí el granizo ha pegado horrible y era parte del tema de crecer la casa del dueño. Claro. Proteger sus coches. Ujú. Y lo mejor es que se protegen con la misma casa, ¿verdad? No Exacto. existe una extensión de una cubierta. Sí, es un ahorro y parte del diseño. Buenísimo. ¿Y de cuántos metros cuadrados de construcción es la casa ahora? La casa sin roof garden anda en 180 y el roof nos permite arriba, yo creo que cubrimos 65 metros cuadrados. Ah, porque veo que tiene paneles fotovoltaicos, ¿verdad? Sí, exactamente. Esos se aprovechan como una cubierta. Sí, planta baja y alta tiene 165 y alcanzamos a tener 15 por este módulo que sale, La que losa. la escalera, la losa y una bodega y un medio baño que nos alcanzó a dar. Ok, ok, ok. Que viene siendo como 2,20. Si alcanzas a ver el ancho y el largo, alcanzamos a pasar los 7 metros. De acuerdo. ¿Qué materiales estamos viendo en la fachada? Es arquitectura tradicional, construcción, ¿eh? Tengo ladrillo de lama, me gusta mucho trabajarlo por el tema de la temperatura, ¿no? Tenemos orientación sur, entonces el tema de la cantidad de luz de sol es bastante, entonces ladrillo por los costados te permite crear un mejor clima, ¿no? Excelente. Cementos pulidos, estructura de acero. Toda esta losa, Ah, no, bueno, ¿cómo tengo se una ejecuta? columna, una IPR, que es el sobrante de una parte que tengo adentro. Nosotros decidimos por estética, sí se planeó, con su zapata, su dado, su placa, nos ayuda a sostener, nos adelgaza el tema de la cochera y estas sí son estructuras ya soportantes. Se hicieron gorditas por el tema de que tenemos instalación ahí oculta. Ok, Todo lo nuevo, pues por ahí fue a dar, ¿no? El tema de drenaje, pluviales, ahí lo metimos y nos da la salida. excelente. No, pues perfecto, vamos a conocerla. Ah, pues, Adelante, jóvenes. Resolviendo una ampliación, orientación sur. Vamos a ver qué está pasando aquí. Puerta metálica, oye, está potente esta puerta. sí, la seguridad. Es prefabricada, ¿verdad? Sí, prefabricada. No pudimos tumbar la dala, entonces nos dio la medida y decidió el dueño meterla. La escogimos oscura para que combinara con la casa. Excelente. Con el nuevo tipo de chapas ya más contemporáneos. Inteligentes. Inteligentes, sí. ¿Cómo La era la huella. distribución original? Teníamos una puerta aquí
que era la que te llevaba directamente a la cocina. Teníamos este paso que era sala con un comedor y tenías una cocina muy chiquita que más o menos era de este pilar aquí, un espacio de 9 metros. Teníamos un área de lavado pegada con un closet aquí y como otro área de lavado al fondo. Entonces, lo que mis clientes decían, queremos la amplitud, necesitamos algo que nos haga convivir desde la estancia hasta acá. Entonces, esta diagonal fue la generadora del proyecto. Tumbamos todo este muro, lo soportamos por 2 columnas y esta viga grande, que es la que nos sobró y utilizamos en la columna. Ah, o sea, era un tramo de ¿cuántos? De ¿12 metros? 12. Claro. De 12. Entonces, viene desde acá, viene hasta allá, nos sobraron 4 metros y aprovechamos la columna de la fachada. Excelente. Y logras esta amplitud, o sea, este patio siempre existió. Sí, existía hasta aquí, entonces nos pudimos crecer 1 metro para crecer la recámara desde arriba y de alguna manera arriba de ese espacio que ya podíamos hacer algo, decidimos sacar las otras 2 recámaras, mandando a las niñas a un espacio 1 metro más grande de este lado y como 2 metros allá más grande. Excelente. Sí. Se acortó el patio, sí, pero se usa más este espacio, ¿no? Entonces, no es el super patio, no tenemos sol aquí, no se puede tener pastito. Entonces se optó por esta forma para tener este piso. Aquí llueve, lo captamos acá y esta zona es de convivencia. Quedó Le muy falta, bien. los dueños, bueno, hace falta todavía meterle unas plantitas. Apenas están viniendo. Quedó muy agradable, me gusta mucho cómo quedó el espacio, ¿verdad? O sea, muy, Sí, muy eficiente. lo O ves sea, de todos lados. ajá. Las esquinas, por ejemplo, le quité la pieza allá precisamente para sentir esta parte larga, ¿no? Claro. Y la cocina, que fue el tema principal, decidimos, por ejemplo, este tope, esta esquina que comulgara, voltea hacia contigo, tiene presencia, no ves una parte sólida, te da como una parte alegórica, ¿no? Y te va acompañando a la cocina, o sea, no es un cambio tajante. Ujú. Y de este lado tenemos este remate, que viene siendo igual, 8 centímetros 10, que voltea esta pieza, ya te da un toque elegante, Claro. bonito, central. Y allá, pues bueno, mandamos todos los temas más sucios, que pudiera ser el refri, que pudiera ser el tema de hornos, para que no se vean. En este mismo espacio los contenemos. Quedó excelente, Aquí ¿eh? tenemos Entre el dos hornito. muebles grises. Sí. Y aquí la parte de los vinos, ¿no? Nos alcanzó para meter hay un detallito que acompaña. Se ve muy bien trabajado. ¿Ustedes fabricaron la carpintería? No, ¿Quién fue yo la lo empresa? diseñé y le hablamos a la empresa Minuciosa. Ok, Está minuciosa. minuciosa, sí, está ubicada aquí en Patria, unas cuadras, Patria Mariano Otero, que se aprende de ellos, toca esta textura de la Sí, melanina. es un ultramate, ¿verdad? Sí, no, pero tiene una capa, es una película que no te permite la grasita corporal que se Ah, pegue. ok, ok. Esto Excelente. es, para mí, es lo que hace esta cocina. Sí, se le nota la Sí, calidad. sí, sí. Obviamente te cuesta más que la melanina normal, pero vale la pena. Vale la pena sin duda, jóvenes. La melamina normal, pues, bien instalada, se ve bien. Es bien, sí, Ajá. nomás aquí el tema era el uso, la dueña es muy limpia, entonces esto se manchaba mucho. Ah, qué Y padre. ya platicando con ellos, nos dieron esta opción de esta, si te fijas, no se ve la grasa. Uno que siempre anda ahí con las manos sucias, jóvenes. Oye, y aprovechas y logras la isla también, que creo que Sí, 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 esta convivencia, o estaba sea, complicado. poder tener sus 90, poder tener esa parte de distribución, ese giro del refri, la convivencia, la cervecita, que nada te estorbara. Ujú. Obviamente les aprendí mucho a ellos y también ellos decían, que yo quiero pasar por aquí, que no me estorbe. Esa pata al principio lo tenía aquí, la eliminamos pues para tener este ángulo, ¿no? Ah, ok. Y nomás quedó esa pata que te sirve de límite y te obliga a no tener nadie aquí y por lo tanto tienes este paso limpio. Que entonces tienes 90 centímetros de este Sí, pasillo. sí, sí, sí. Acá tienes un poco más, ¿verdad? Ahí tengo más, sí. Y se hizo a propósito. Te digo, es para que quepan 2 personas o al menos alguien está aquí queriendo abrir algo y tienes el paso. Y entre estas dos cubiertas, ¿cuánto hay? Tenemos 95. 95. Ajá. Bien. Sí, Al ella límite, cocina, ¿verdad? no se ponen 2 personas, está al límite. No quisimos salirnos acá, si te fijas, esta viga te marca un límite, o sea, y si estuviéramos más acá,
cómo contaminas el espacio visual, ¿no? Claro, lo invades ahí. No, estuvo Sí, bien. La cocina se siente amplia. se ¿Y siente cuánto amplia. mide el espacio donde está la cocina? La cocina tiene 450 por escasos 3 metros. 450 Ajá, hasta hasta la acá. puerta del cuarto de lavado. O un poco más, Hasta ¿no? aquí trae 450 Claro, y fue que se creció 1.10 para acá. claro. Sí, 5, tiene razón, 5.60 hasta acá. Sí, esta parte creo que se aprovechó Y de muy acá, bien. bueno, pues es un área de lavado con un remate que Perfecto. se siente más limpio, ¿no? Siempre el tema de, no tienes por qué mandar un área de lavado sucia. Ujú. Y tiene salida al patio para Sí, mantenimiento. todo el tema de instalaciones, aquí está, que era lo que decíamos del boiler modulante. ¿Cómo Este, funciona el modulante? fíjate que la empresa Bosch nos dio ese, yo no la conocía tampoco. Cuando calienta el tema solar, solo distribuye, pero cuando hay un cambio que 3 días se te nubla, no sé, en diciembre, Ujú. entra a través del módulo que viene siendo una especie de sensor, te manda a que esto sea lo que caliente y manda el agua del boiler. Claro, entonces te regula el paso del Ajá, agua que pero viene ya no del tiene que ser calentador. manual, tiene Ajá, que ser, o sea, la modulación, el sensor es quien te dice, claro. yo no caliento lo suficiente, en este caso el tema solar, y el boiler entra en función. Excelente, excelente. Sí. Gran boiler Bosch, haciendo láseres y haciendo todo. ¿Qué altura tenemos de entrepiso? 260. 260. Ok. Sí, 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 Es la sí. los original, ¿verdad? ¿Rescatas esto o no? En la origen, aquí lo que aumentó fue a lo mejor 3 centímetros del piso, 257 a lo mejor tenemos. Ok. Pero pudimos quitarle lo más que la textura que tenía el techo, que era el típico apalillado. Ujú. Le quitamos 1 centímetro, entonces 259 yo creo que traemos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo eran las texturas de los muros? Toda la casa tenía el típico apalillado pronunciado, rayadito, que Ujú. venía una herencia de los noventas, ¿no? De los ochentas, noventas, lo teníamos aquí. Entonces, la dueña decía, yo ya no quiero ver ese apalillado que me recuerda a la casa anterior. Así. Entonces, fue un esfuerzo grande de ellos con el personal de quitar todo lo posible, darle su lijada, meterle 2, 3 productos hasta lograr el aparejo, ¿sí? No es un yeso, ya ves que el yeso tenemos las venas maestras, Sí. pero manualmente sí te alcanza, la mano del albañil te alcanza a dar el efecto liso, ¿no? Muy liso. Que sí, a lo mejor hay un desvío en una esquinita, pero se tiene liso. Se ve muy bien. Me La gusta vent cómo se aprovechó todo, ¿no? Aquí para sí, la tele. Siempre es importante conseguir un muro, ¿verdad? Las salas, yo siento que las salas se vuelven ya más utilizables desde que tienen la tele, ¿verdad? totalmente, sí. De Ujú. hecho, el programa tenía una sala de televisión, lo quitó el dueño, lo quitamos en una plática para dárselo como closet. Ahorita vas a sentir ese espacio, cómo transfiguró. Ok, Se compró su tele a medida, aquí está, perfectamente, de aquí a acá. sí. Y se tiene esta convivencia en triángulo, que también el mueble es importante, ¿eh? O sea, se pensó en esquina, se Ujú. diseñó en AutoCAD en esquina, se buscó tener una pieza suelta y la convivencia de cuando están en su carnita asada, en ese espacio donde estás, volteas la televisión que tiene brazo y logras la convivencia. Ah, excelente, excelente. Sí, o Claro, sea, haciendo eficiente el uso del espacio más compacto. sí, 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 los clientes querían esto, vivir la planta baja, Ujú. la convivencia, sus 2 niñas, aquí, la que cocina, el que ve el partido, el que hace la tarea. Entonces, para mí ese programa es el que me da el inicio del concepto de las cosas. Claro. Cómo ha cambiado, ¿verdad? La vida de las casas. Antes la cocina independiente, la Sí, sala independiente, el sí, comedor sí, sí, independiente. Había un cuarto específico para la televisión. sí. Ahorita todo se volvió un solo espacio, ¿no? El monoespacio. Sí, sí, el monoespacio, pero también cuenta mucho la calidad de la persona, o sea, los accesorios que ya te venden, no sé si lo has notado, cada vez hay mejores cositas, cada vez hay mejor diseño de muebles. Claro. Entonces, se enfatiza, a la gente ya no le da vergüenza que vean su cocina. Sí, claro. No, pues esto es una obra de arte. La gente sueña con una Sí, cocina como esta. sí, sí, sí. Hay quien no, hay quien sí. Por ejemplo, el dueño, checa este detalle. Él fue el causante de este detallito. Por ejemplo, comprar las piezas, colocarlas. No todo lo hice yo. Se pensó.
pero él llegó y de su parte los colocó, entonces... Oye, con una profundidad muy corta, ¿verdad? O sea, Sí, eso sí, tiene sí, como siempre 12 les dije, centímetros. 12 centímetros 8, tenemos varios detalles. Aquí vas a empezar a... Lo lograron súper bien. Sí, Oye, platícanos de esta viga, porque aquí había un muro entonces que sí, sí, dividía la sí, muro cocina. soportante, muro de carga, sí. Lo demolimos, tuvimos la casa apuntalada como mes y medio, 2 meses, en lo que hacíamos zapata enorme, yo creo que midió unos 50 por 2 metros quizá, con una estructura, eh, un CC1 todavía me acuerdo, como de 12 varillas del Ok, 4 oye, del 5 y esta también, hasta acá. todo eso es una columna de concreto. Sí, esta ya está. Ok, Porque la casa ya vibraba, la casa ya tenía como, ya provocaba grietas. ya. Entonces el ingeniero me dijo, mete esta parte de aquí, tráete la viga hasta acá. Entonces fue como para que toda la estructura apoyara en este eje. O sea, le diste una nueva columna vertebral Sí, prácticamente aquí a la casa. ujú. Por eso Sí, está sí. tan gruesa. Y había un miedo de que fuera tan gruesa que a lo mejor pegaras, pero mira, no se Claro, siente. qué altura quedó en esta parte? Yo creo Como que un 205. 2,05. Sí. Claro. Gran medida, ¿eh? El 2,05 ya cabe Michael Jordan. ¿Y cuánto tiene de peralte, de altura? Como unos Fue de 40. 16 pulgadas. 16 Sí. pulgadas. De No me acuerdo. acuerdo del peso, pero era IPR de 16 pulgadas. Y es la misma de la columna. Si te fijas en la columna, cambia la energía, se ve diferente. Ajá. Aquí se pierde un poquito más. La columna sí, claro. La columna en la cochera es el mismo Ajá. grosor. La Pero se ve vol- un poco más esbelta, ¿no? sí, a eso iba. O sea, como que tiene su propia energía, ¿no? Las vigas. Chécate, la viga del fondo es una viga más chiquita, Es es más una... corta. Ujú. Y jugaste con ese mismo lenguaje del acero, con el tono de gris de la cocina, ¿verdad? Sí, sí se cuidó mucho. Piso blanco, muchos grises. Yo sé que está de moda el gris, pero ¿qué le hace uno, no? A nosotros, o sea, Seguir el flujo. sí, Está muy bien. que el hecho de que el fondo sea madera, tener esta combinación de madera, blanco, gris, Ujú. que se respeten los patrones, a mí me gusta mucho. Así que se integre todo. Y Buenísimo. ya esto le exigió a los dueños, pues, escoger el mueblecito que tuviera una madera parecida. Ujú. Luz no agregamos, es lo único que ya tiene la casa. O sea, esta ya venía desde el origen. Ok. No quisimos meter más porque tengo que la losa vibraba mucho. La La debilitas. debilita. Entonces Ok. dije, no, si en su momento voy a meter un LED de lado a lado, dejamos una salida para hacer una iluminación a través del muro. Ok. Estas salidas para el aire acondicionado son nuevas. Eso es nuevo. Eso sí lo planeamos. Ujú. Lo vas a ver en todas las recámaras y lo vas a ver en el roof. Ahí está todo acomodado. Ok. Platícanos un poco cómo trabajas tú este tipo de proyectos en cuanto a Ajá. costos. ¿Haces un presupuesto, precio fijo, alzado? Con ellos fue un precio fijo. Fue una combinación rara, pero funcionó. Les administré lo que es el material bajo un análisis donde nos diera un aproximado. Tú sabes, contabilizar cemento, vigas, varillas, etcétera. Les di una mano de obra fija y así le entramos. Le cobré un porcentaje de un lado y otro fijo. A ver. Le diste un precio fijo de mano de obra. Sí. Ok. Y del material le Ajá. di un aproximado, pero le dije, compra tú el material, yo te administro, tú gánate los descuentos y yo nomás te llevo a la administración. Ok. Funcionó perfectamente. ¿Y esa administración tú la Ujú. cobraste dentro de la mano de obra o se le agregó un, Aparte, un aparte. porcentaje? Sí, sí, sí. Era una hoja semanal de material y el porcentaje y listo. Ok, Entre el 15 y 20%. ok, ok. Sí, Perfecto. Muy claro para el cliente. sí. Sobre todo el cliente es mi amigo. Entonces, no había margen de error, no había margen. Se ve más limpio, empotrable. Sí, sí, sí. Creo yo que aprovechamos cada rincón, ¿no? Le dejamos a cierta altura el nivel de un Maravilla. piso Ajá, llamativo, que viene siendo tu remate, le metimos madera, llenamos todos los vacíos, valga la redundancia, ¿no? claro. Qué buenos los modelos del extractor. Ya no se ven Sí. ahí los Sí, lo puras vamos a cambiar lentillas. a madera, ¿no? Lo vamos a hacer nosotros. Ah, sí. ¿Y el mueble de baño los fabricaron ustedes o se compró Sí, así? no, se mandó a hacer especial para que diera este grosor Ujú. hacia con la misma persona de la cocina. El grosor de la mocheta. Quedó muy bien. Y aquí la clave, estos dos escalones ya existían. Ya existían. Claro. Sí, la escalera ya existía. Se aprovecha bien. Aquí se forra nomás de. ¿Qué es? ¿Madera o? Es una madera,
muy baratita, pero si te fijas, da la apariencia de pino quemado, ¿no? Ujú. Aceitado. Sí, sí, sí. No es la convencional de PVC, es de un material más delgado, pero cuando la vi, y también el cliente dijo, órale, esto me gustó, ¿no? Sí, te confunde, ¿verdad? No sabes si es Sí, madera, si es aluminio, si es PVC, si es tiene el ojo WPC. de pino, el Ujú. colorcito, te digo, del aceite. Está bien hecha. Sí, aquí le falta todavía un poquito de trabajo, le falta la pieza de los zapatitos aquí, le falta un trabajito, Ok. pero bueno, es la llegada, ¿no? Esto es lo que tú bloqueas. Esto, ajá, Ok. y La pásale. escalera es la misma. La Adelante. escalera es la misma, lo único es, bueno, se forró de piso, se hizo este trabajo, yo quería unir y enmarcar este espacio para que no se sintiera como aislada. Claro. Entonces, tenemos este juego del primer piso para que alcances a hacer esto, subes y no se sienta tan chiquito porque la escalera sí tiene escasos 26 centímetros la parte de la huella, De está muy huella. chiquita, sí. A ver, pon el pie. ¿Ve? Claro, eso a veces puede confundir, ¿verdad? Totalmente. Entonces, nos crecimos un poquito, aunque sea, Ajá. y alcanzas a subir bien. Y la escalera nueva, sí, ya tiene su distinta medida. Ah, la que lleva la azotea. Ujú. Esta escalera es igual que en Punto Sur, no sé si te acuerdas en un video, la metí en medio Sí, sí, sí. de este juego. Es una luz muy clásica, pero muy bonita. Ah, claro, con la iluminación te refieres. Sí, Ya, 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 ya. Elementos como este. ajá. Ok. La casa empieza a ser bien chiquita, entonces los 8 centímetros que te digo, ya aquí también los aproveché. Este remate, que era el fondo del área de televisión, que se Ujú. convirtió en closet, le decía a los muchachos, no me hagan hasta acá la barda, métanse poquito y mira, tenemos un remate. Ya aprovechaste para ganar algo, ¿verdad? ¿Sí? Claro, sí, es bien importante. ¿Te da más amplitud? ¿Esta columna ya estaba o ustedes la agregan? Esta columna ya estaba, ya no la pude mover. De hecho, aquí viene un bajante. Ok. Entonces, tú sabes, hay cosas que no puedes mover y pues bueno, aquí lo que me ayuda es que abre un poquito y en un futuro va a haber un mueble aquí, una especie de dispensario para en la noche que no tengan que bajar a cocina, aquí bajan y toman agua. De acuerdo. Entonces, aprovechar los rincones. Ah, y esta es la principal. Esta es la principal. Y esta crece, mueves ese eje. Sí, ese es el origen, digamos. La casa terminaba aquí, la fachada, esto era parte de la fachada, Es este el muro remate. de la fachada. Ajá. Si te fijas, viene la línea así. Todavía tenemos elementos de la antigua casa que son estas ¿Cuál? protuberancias, tampoco las pude quitar, era un poco un riesgo. Ujú. Entonces nos crecimos de aquí. Aquí está la junta de lo nuevo con lo viejo. Ok. Entonces demolimos todo esto que después volvimos a construir y aquí viene estando. Todo está chiquito, ¿eh? Pero Pero muy bien aprovechado. sí, 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 está muy bien Súper aprovechado. bien. La recámara quedó muy bien. ¿Qué dimensiones tiene? Estamos logrando 3 metros, lo que son partes internas, por 430 y 240 acá. 3 por cuatro Ajá, treinta. doscientos sesenta el área de televisión, el grosor, y luego ya los 430. Esto te habla, joven, de que es lo más importante es darle al fondo del muro cabecero de la cama, que sea lo más Sí. largo posible, ¿verdad? Ujú. Porque al final, si aquí son 3, que es un poquito reducido, de todas maneras funciona la recámara, ¿verdad? Sí, 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 O mira, sea, la tienes amplitud te 30 la da ese centímetros. muro, Sí, no esta exacto. dimensión. De hecho, ve, aquí tenemos una viga que es parte de los 30 centímetros, pasa de lado a lado y crecemos un poco la estructura. Por eso está este detalle. Es una Es viga. una viga. Ok. Es una viga, se apoya acá, viene aquí, aquí tengo un eje soportante y aquí termina. Aquí tengo una estructura metálica que ayuda a soportar eso. Y ese muro es tabla roca. Esta es la roca. Le quitas peso. Sí, esta es la roca. Y ya este es de carga. Ok. Tuvimos que ahí. Hacer ese juego. Ujú. Buen vestidor. Entonces, esto era el cuarto de televisión. Esto era el cuarto de televisión y es precisamente lo que dices de que la gente decidió convivir todos en la sala. Ujú. Eliminas un cuarto. Eliminas un cuarto y Ajá. ves lo que ganas. Tienen todo un closet. Y ahora ya se usa la sala porque no se usaba, pues. Sí. Y acá que teníamos, este es un baño que también se creció un poco. No, el proyecto cambió y lo hicimos muy aquí, muy, digamos, de manera artesanal, ¿no? Fue ajustó hasta una tina. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene el baño?
Tiene 280 por 240. Perfecto, está muy bien aprovechado, ¿eh? Muy bien aprovechado, créeme que... De hecho, hice... Lo pensaron bastante. Sí. Con su buena linternilla. La linternilla, apagando la luz, nos da una luz muy tenue, muy bonita. Esto se prende por acá para mí. Suave. Chécate la hora que es y alcanzas a dar una buena luz, ¿no? Ujú. Y nos destaca la madera natural. Ahí vienen bajantes, vienen tuberías, tuvimos que medio ocultar. Se integra bien ese Sí, mueble. para integrarlo. Oye, todos los sanitarios son empotrados, ¿verdad? Estos dos sí, el Blackstep. principal y el medio baño, sí. Muy bien. ¿Y la tina qué marca es? La tina, no recuerdo. La tina la compró el dueño. Se buscaron varias medidas hasta que encontramos la que daba la curva para que diera este paso. Excelente. Y- ¿Qué y- dimensiones tendrá la tina? ¿1,40? La tina tiene no, 1,80 1,80. por 1,30. Ok, no es grande. Claro. Sí, caben perfectamente los dos y de ahí nació este detalle de la televisión. Excelente. Entonces se relajan perfectamente, tienen la televisión ahí, dejamos contactos, ya ves que ahora estás en el celular y... Ujú, estás y bueno, cargando. sí, No se te vaya la batería. sí, No, aquí la verdad exprimiste el espacio, lo resolviste súper bien. Si quieres, vente por acá. sí. El lavamanos doble cabe perfecto en, ¿qué será? ¿1,50? No más, ¿verdad? Sí, 1,60. logramos el 1,60 Ajá. más el 1,30 de allá, digo, son los 310. Muy bien resuelto. ¿Y ese detalle de la viga o es? Viene de la fachada y lo hice a propósito. Si te fijas, la viga se quería visible, metimos doble viga. Ujú. Aquí alcanzas a ver. Hay una viga que soporta una parte y están acuatadas y esta viga que ayuda a sostener esta viga. Son dos vigas. Son dos vigas Es doble tipo viga, C. tipo C. Ok. No, son dos vigas tipo I. Tipo I. Tipo Ok. I, sí. Tuvimos ahí que agarrar un buen soldador que pudiera agarrar estas partes de la I completitas. Obviamente las columnas con su placa para que carguen perfectamente. Ujú. Y fue tanta la energía que decidimos dejar ese espacio de la viga ahí. En un Excelente. futuro puede ser un mueble y ahora vamos a meter un LED para generar Eso esta. va a estar muy bien. Sí, El LED. está en Perfecto. proceso. Ahí se pueden ver unos cables. ¿Y qué altura le diste a la planta alta? Como ya existía la misma, 260. La misma, Sí, claro. no puede manipular más. Aquí Claro, claro. alcanzas a ver los 210. Yo creo que está más chaparrita. No, 220 y mira los 30 y tantos, 40 de... Del cerramiento. Ajá. Perfecto. ¿Qué carpintería utilizaste? ¿Cambiaste todas las puertas? Sí, se cambió todo. Pues chapa de parota, ¿no? De pelota. Sí, que le diéramos... ¿Podemos Mira, pasar? sí. Esto es algo raro. Vas a sentir ahí 2 puertas o 3. Ok. Es un distribuidor. Sí. Mi cliente fue muy tajante en esto de sí o sí, él quería una puerta para que sus 2 niñas Ajá. tuvieran esa participación y cuando él tuviera convivencia, cerraran y pudieras usar el baño. Ok. Está bueno, ¿eh? O sea, para que no te vean, qué tal que Mucha la niña privacidad. salga, mucha privacidad. Ellas siguen estando haciendo tarea, entran a su baño, no, y está este límite a través de una puerta en medio de un pasillo. O sea, no era parte de un programa, pero se incluyó. Es una buena idea, ¿eh? Pues aquí se dio. Es una buena idea. Creo que a mucha gente le puede servir. Y fíjense las dimensiones de las recámaras. Esta es Quedaron más muy larga, bien. sí, este tiene 430, 450 por 3 metros. Hombre, está buenísima. Sí, Podría ser una segunda principal. sí, esta niña tenía más actividad, entonces fue la que se adueñó de este espacio, no más grande. Mandamos el closet de acá, dejamos una mocheta a propósito para que quedara esta ventana y te diera esta luz, esta ventilación. Muy buena luz. Entonces, aquí no había nada. No, la casa llegaba aquí y de aquí para acá es que se creció hasta el límite de la casa. El Perfecto. coto lo permitió y Y mandas el vestidor al fondo. Queda bastante bien. se veía muy largo. El vestidor pudo haber estado aquí donde estás ubicado. Ujú. Le dimos un metrito más. Como un remate, Como un ¿verdad? remate, exactamente. Se hace más acogedora la habitación. Generas más closet, tienes 90 centímetros más. Y tienes este muro listo para en un futuro tener un mueblecito de madera, ya con tu aire acondicionado previsto. Escritorio ahí también. Sí, Está perfecto. Y la luz que recibe es muy buena. Esta sí. es orientación Oeste. oeste. Sí, entonces alcanza a entrar perfectamente. Perfecto. Entonces ella ganó.
No quiero decir que es la favorita, pero sí. No, 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 no. Fue un tema de que quiso más un espacio que otro. O Ok, sea, ganó el volado. esta es más cuadradita, esta es más clásica, pero tiene mucho más closet. Esta es más grande, tiene ya... No, aquí ya tiene... llega a los 3 metros, esta alcanza los 3,80. Sí, 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 sí es. yo las veo casi iguales, como si este eje estuviera justo al 3, No, no está. En 320. paso lo puedes ver, cuenta los pisos. Está más cuadradita esta y está Ok, más delgada esta. ok, Y alcanzas a tener un poquito más grueso el closet. excelente. Me gustó la idea de estas jaladeras integrales. Ah, sí, pues para entre que se ven y no se ven, pero son súper funcionales. Ya es un estilo viejito, ¿eh? O sea, no, no crees que es, Claro, no está de moda, pero pero funciona muy funciona bien. perfectamente, te cubre, no te queda a medias. Y no te Sí, corta, porque no luego te hay unas corta. que cortan Sí, eso y dejas la carne, jóvenes. sí. Por ejemplo, Cuidado este con es un eso. mueble que se hizo después, ya tiene agarradera de carpintería normal, ¿no? Ya son cosas que después se agregaron. Claro. Pero si lo checas, o sea, de repente yo le hubiera metido algo aquí o de lado a lado, si ya traemos este lenguaje. Ujú, vas jugando con las Ujú. mismas jaladeras. Pero perfecto. Y los equipos de aires acondicionados en todas las habitaciones, Sí, era muy muy calurosa funcional. la casa, Claro. El pero ya sur. con las ventanas, Ujú. yo le decía a mi cliente, no los necesitas, que creo yo que no, pero más vale tenerlos de una vez. Sí, no, sin duda. Sí, Ya no tienes que volver a sí. hacer nada de ranuras ni nada. Y bueno, un bañito doble para las niñas. ¿Cómo era este baño? No era así. El baño llegaba aquí donde estás tú, Ajá. al fondo. Crecimos 60 centímetros, o sea, demolí donde estás pisando. Ok. Le di poquito y fue que se dio este espacio. El baño era de aquí a aquí, tú te lavabas las manos ahí, te bañabas acá y hacías del baño acá. Perdón. Sí, no te preocupes. Entonces, el baño era de aquí. Ahí era lavamanos, entrabas de frente, te bañabas, estaba el inodoro. Lo que hicimos fue crecer unos 60 centímetros para meter el lavamanos aquí, tener este espacio distribuidor y ahora sí, a la derecha unos servicios y a la izquierda otros. Quedó sumamente Sí, y aprovechamos bien distribuido. un domo que ya tenía y bueno, Oye, está interesante, ¿eh? La sí. ventilación lateral ahí, tipo linternilla también, sifón. Estos son los baños que más me gustan, jóvenes. Abrir la puerta siempre hacia el espejo, ¿verdad? Para que no te bloquee esta Ajá. sensación de amplitud. Los dos lavamanos. ¿No ves el inodoro? No ves el inodoro. Y en la otra parte se divide en dos prácticamente. Y tienes sanitario y regadera. Nunca vas a tener problemas con una distribución como esta. Garantía. Y bueno, los pasillos, yo hablo mucho a mí me gusta mucho el recorrido. Ujú. Entonces, este tema de salir aquí y tener esta escalera, ese cambio o sea, esta geometría, a Ujú. mí me gusta bastante. Es este pasillo y bueno, ya tienes la salida a lo que es el espacio nuevo, que es el roof garden. Que aquí le cambias de color al gris otra Sí, vez, sí, ¿verdad? cambiamos a gris. Es un tema de que esta pared le da mucho el aire, se ensucia mucho y el gris te disimula un poquito ese polvo. Platícame un poco sobre eso, Selene. Esos tensores son importantes. La escalera era muy pesada. A mí me daba cosa meterle peso a este muro vecinal, muy delgadito. Y ideamos desde el techo tener dos placas para soportar ayudarle al peso de la escalera y que no vibrara. Ok. Entonces, aquí adentro hay una estructura que jala y se entiende, esto está tenso. Están cargando Sí, bien. esta está menos tensa, pero la que urgía era esta. Esta era la que tenía más peso. Ok. Entonces, esta se mueve un poco más, pero esta sí realmente carga. Porque me imagino que empotraste la escalera en los muros, ¿no? Al menos un poco. Un poquito. Y Ajá. ese era el tema. Era muy poco lo que tensaba, entonces necesitábamos otro apoyo, que no fuera una columna, que no fuera una viga, y utilizamos el tensor. Gran Y estrategia. estéticamente, bueno, pusimos el 2 porque uno se sentía muy solo. Funcionó bien. Y Sí, aquí tienes muy buena iluminación. sí, la luz de remate, ¿no? Aprovechar la luz máxima que entra del sur, nos alcanza a dar un brillo bonito, a eso de 11, 2 de la tarde entra una línea de sol. Excelente. Aquí subimos y ya tenemos la estructura de los paneles fotovoltaicos Sí, que trabajando se al doble. convirtió en azotea. Ajá. Estos paneles te dan la sensación o se inventaron para que funcionaran como techo. O sea,
realmente hay estética por abajo, se ve mejor que una losa, un panel, una teja de plástico, un plástico que quiere ser teja. Lámina, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, la estructura se trató de pensar que el aluminio coincidiera perfectamente con el metal, que no se ensuciaran tantos temas horizontales y verticales. De acuerdo, y te da una muy buena cubierta del sol. ¿Sí? Son los 60 metros que te decía de Roof Garden. Y Perfecto. cortamos la casa con el tema de las instalaciones, es en la parte nueva, y en la parte vieja la hacemos toda para aprovechar. O sea, aquí al frente mandas equipos de condensadoras. Sí, Muy bien. El gas por ahí. sí, todos los aires acondicionados ahí. Digo, ahorita está de bodega de trabajo, se están haciendo trabajos pendientes, y esto lo usamos de límite visual. Estar aquí, alcanzar a tener, digo, tienes vista, ¿no? A pesar de que tienes un vecino, alcanzas a ver copas de los árboles, el cerro. Muy bonito, claro. Sí, los clientes querían tener un espacio como Sí, este aquí arriba. sí, sí. Entonces, cierras tú la puerta, te caben perfectamente aquí más de 4 metros, una mesa hasta de 12 personas, Sí. 4 mesas de individuo, o sea, de 4 personas, perfectamente aquí caben. Esta es la salida del bañito con su Ah, ventilación. claro. Por eso no se veía, ¿verdad? No se Está muy veía, sí. remetida. Y pues detalles como un medio baño, Otra vez está un poquito sucio, al pero... milímetro, jóvenes. Este Sí, hermano sí, tiene sí. como 20. Está genial. No, es que está ahí chiquito. Pero lo lograste. O Sí. sea, Y la luz al final, tener ajá, ese clarito te da, ya te quita lo que es el baño feo, ¿no? O claro, sea, la luz para mí es un elemento que hay que aprovechar. fundamental. Sí. Una bodeguita ¿Y este sifón de qué es? de la bodega. Lo que pasa es que Ah, aquí están los generadores del panel que producen cierto calor ok, y necesitamos desfogar y esto no fue suficiente y tuvimos que hacer un cuadrito ahí. perfecto. Entonces aquí están los centros de carga, Los paneles, inversores de los los paneles. inversores, sí. Ok. Todo No, el tiempo pues, están en sombra, pero calientan mucho, generan. Y esta es pues, una parte nueva, que ya se quiso más panel, más espacio. Está sí, en se le van a ir proceso. colocando más. Sí, se va a querer, aprovechando que fue un éxito eso, que no cuenta como metro de construcción. ¿Cuántos paneles tienes para darle abasto a la casa? Eran 18 y al final se creció a 20 por ya un tema estético, ¿no? Claro, porque yo creo que por las dimensiones no requiere tantos, ¿verdad? No, 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 ya fue más un tema, Ujú. puede ser que dos hasta no funcionen, pero salía más barato la inclusión de dos que ponerle un... ¿En serio? Sí, Un techo ahí de multipanel o sí, alguna sí, sí, cosa. Galvatec. ¿Qué cosas? Y ya no tienes que pagar casi nada de Al contrario, electricidad. CFL debe, ¿no? Sí, o sea, terminas haciendo un pago muy pequeñito, ¿no? Sí, sí. 50 pesos, creo que es el pago mínimo. No, pues Y bueno, excelente. les encanta el fútbol, si te fijas hay televisión en todos Ah, lados. tenemos temas de... Sí, tiene un cuñado futbolista, entonces... Pues bueno, aquí se hacen las apuestas. Oye, platícanos un poco de los costos, Ujú. tiempos de ejecución de obra. ¿Cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción? Em, yo creo que sobrepasamos los 18,500, pudiendo llegar a arriba de 20 por el tema de las tecnologías. ¿Ok? Y al final los aluminios de los baños, yo creo que sí, sí le andamos pegando a los 20, ¿Ok? 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 a los 20 Ya mil incluyendo por... paneles fotovoltaicos, Sí, 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 equipos sí. de aires acondicionados también, No, eso es afuera. es afuera. ¿Ok? ¿Ok? No, pues nos da una muy buena idea. Es que los costos, yo les vengo diciendo a la gente que ya Ujú. estamos arriba de los 18, Completamente. ¿verdad? O sea, Sí, ya a nivel residencial intermedio, medio alto, ya olvídense de los sí. Y 16. ahora con los aranceles, ¿no has notado el tema del metal, del Ya aluminio, del empezó a subir. vidrio? Sí, sí, sí. Ok, Pues eso ya no te sabía. impacta. O Claro. sea, un 10% en un presupuesto de 200,000 ya son 20,000 pesos. Ujú, Súmale en cada departamento, las maderas no han aumentado, pero no tardan. claro. Sí, no, no, no Entonces, para de subir el costo por metro cuadrado. Les decía que en el 2000, ¿qué sería? 2013, nos costó una casa para ver el cielo, 7,500 pesos el metro cuadrado. Imagínate. Y ahorita estamos hablando ya de 18, 20,000 pesos. Entonces, no se tarden en construir, sí. ¿verdad? No, O remodelar.
O remodelar, Sí, 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 sí. yo le veo mucho potencial por ejemplo, ¿qué aprendizaje me llevé a esta casa? Parece nueva. Claro. El tema de los enjarres, si tú quitas lo anterior y no le tienes miedo a meterle un poquito de mano de obra, a pulir los muros y que los hagas lisos, eso te da una espacialidad diferente y Claro. una modernidad, ¿no? Sí, no, irnos a lo pulido. Sí, Sí, yo también estoy de acuerdo sí, con sí, eso. sí. Y es una remodelación, te digo, y pareciera que es algo nuevo. Cambiaste Ujú. instalaciones Sí. hidrosanitarias, electricidad, Electricidad, agua caliente, fría, drenaje, todo lo metimos nuevo. O sea, no había gas. por qué el gas, todo nuevo. Sí, Eso es bien importante, ¿verdad? Si ya vas a hacer una remodelación, inviértele a cambiarle eso. claro, No te quedes ahí nomás en lo estético y las tripas sean las mismas, sí. ¿verdad? El pluvial también es nuevo, si te fijas, lo mandé por la cochera y en la cochera ya decidimos sobre el registro de la calle meter todo ahí. Y la cisterna la cambiaste. La cisterna es lo único que se quedó, tienes razón. Ok. Está en el área de lavado, funcionó, la revisamos, decidimos dejarla. Es de material. Es de material, nunca tuvo una fuga, simplemente metimos una bomba nueva, una manera de llegar nueva del agua Ok. y es la que está dotando perfectamente los tinacos. Ya el hidroneumático, ¿verdad? Y Que el aquí se abrir. hidroneumático, y bueno, esconder el tinaco lo más que se pueda, ¿no? En este pequeño cachito, y aquí, ahí se alcanza a ver las patitas del calentador. Del calentador solar, ¿no? Pues tienes todos los equipos. Sí, todo en esa franja de 220 nos dio para... Todas las salidas ahí se contienen. Que si de electricidad, que si los ductos, agua caliente, aires acondicionados, ¿Y en todo. cuánto tiempo ejecutaron la obra? La obra civil nos llevamos de 6 a 8 meses y los acabados, yo creo que 6 meses, año y medio. Ok. Año y medio, y obviamente ya cuando se viene la gente, 2 mesecitos en la transición de agrégale un detalle aquí en el lavado, estos detalles, 18 meses yo creo. Excelente. Nos da Ujú. una muy buena idea para que la gente Sí. entienda bien de los La tiempos. dueña quería pasar Navidad aquí como siempre y Y lo logró. estamos en Semana Santa, pero bueno. Excelente. Pues muchas felicidades, eh, arquitecto. Un proyecto más con clientes satisfechos. Platícanos, por favor, ¿cómo lo podemos contactar? Mi despacho se llama 08, pero creo que mi persona es la que pongo más. Edgar Josué y Le Gruyé, el apodo de la vida. Que ya te lo Entonces, debes de poner el apellido. yo creo que ya. Sí, A08, Integral de Arquitectura o Edgar Josué Le Gruyé. Excelente. Sí. Muchísimas gracias por compartirla, maestro. ¿De qué, Abraham? Gracias a ti. Nos veremos muy pronto en la siguiente. ¿Cómo van las obras? ¿En qué estás trabajando actualmente? Tengo una obra en Cuastecomates, en la costa. Estoy por remodelar un hotel en Tejupilco de Hidalgo, en el Estado de México. ¿Ustedes están construyendo? No, construye mi cliente, yo voy y le reviso para el tema del interiorismo. Ok. Pienso hacer algo parecido en Ensenada. Diseño desde aquí y 3 casas en proyecto. Excelente. Aquí en Guadalajara todo construyo, construimos y proyectamos. Ok. ¿Y Entonces, supervisión de obra en otras ciudades? supervisión de obra en otras ciudades, sí. Y me Excelente. encantaría, en San Diego estoy teniendo puntitos de diseño en el tema de muebles, ¿no? Me gusta mucho ese tema interior, Ah, claro. sí, Ujú. y le quiero pegar hacia Estados Unidos. Excelente. Pues Sí. ya nos veremos por allá. Esperemos ir este año para allá. Que se abran los contactos. Arquitecto, muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos jóvenes. El arquitecto Edgar Josué Legruye. Cota Paredes, adelante. Desde Zapopan, Jalisco, las remodelaciones son el futuro